Bienvenidos, esto es Ensalada de Tópicos, somos opción original y diferente, sin tapujos ni mordazas. Hoy vamos a hablar de Hermosillo, un poco de su pasado, sus precedentes, el presente y el posible futuro de una ciudad que, bueno, a mi juicio está creciendo un poco desorganizada. Pero bueno, para eso tengo expertos aquí como el arquitecto José Carrillo, urbanista, insisto, experto en el tema, al economista y analista político y todólogo Germán Lor, y tenemos por primera vez virgen en este espacio Salvador Ávila, que es actualmente el vocero de la Fiscalía Anticorrupción. Pero hoy viene en calidad de comentócrata foráneo, pero con 6 años de residencia aquí y visitando a la ciudad. En Hermosillo y con más de 15 años de recurrentemente, por motivos familiares y de trabajo, en ver el crecimiento de esta ciudad. Muy bien, perfecto. Bien, bueno, pues iniciamos. Arquitecto, las ciudades las crea, las modela el ser humano, ¿no? Pero las ciudades las decía Teodoro González, las ciudades las modela el poder, el azar, el tiempo y la memoria. Okay. Bueno, y la ciudad termina modelando los comportamientos, ¿no? y del ser humano, ¿no? Y la cultura y la idiosincrasia de las personas. Y en ese contexto, Hermosillo, a ver, vamos a empezar un poco por el pasado. ¿Cómo se va conformando Hermosillo como una ciudad? Bueno, los orígenes, si nos remontamos a lo que es el presidio, que fue el punto de avanzada de los españoles, pues es hablar de los 1700. Yo marcaría así muy, muy claramente, para definir el futuro del Hermosillo actual, 4 grandes eventos en la historia de la ciudad. Número 1, a finales del siglo XIX, la llegada del ferrocarril, con lo cual se da un impulso muy fuerte a la industria inclusive, bueno, principalmente harinera, galletera, Las Vegas. Estamos hablando más o menos 1882, 83, ese primer momento, ¿no? Bueno, después viene la parte porfiriana, la revolución. Segundo momento, la era de Abelardo. La apertura de la costa, que fue en ese momento pues el gran ícono del desarrollo de Hermosillo, la industria. Se abren los bulevares, se abre la Pitic, se abre la presa, y viene otro auge de crecimiento demográfico. 1984, llegada de la planta Ford, una nueva industrialización para la ciudad, un auge demográfico acelerado. Cambia, ¿no? El giro ahí de ser agricultor y ganadero. Dejamos un poquito el agro, la industria asociada al campo, y nos metemos de lleno pues a lo que es la industria automotriz, aunque pues ha sido una sola empresa, y detrás de eso pues viene la maquilización de Hermosillo, ¿no? Empieza a llenar de maquiladoras, empieza a llenar de cierta industria asociada con la importación temporal. ¿Cuál es el cuarto momento? Pues el que estamos viviendo, en donde hay una nueva auge de la industria, ahora orientada a la industria aeroespacial, que promete ser de alguna manera esa cuarta ola de crecimiento, y veamos si realmente se convierte en un motor del desarrollo, como se dio en las 3 ocasiones anteriores, o simplemente es una promesa que vemos y no se va a cumplir. Germán, el que no conoce el pasado, su pasado, no conoce su presente y menos puede visionar el futuro. Sí, en efecto, coincido con lo que comenta el arquitecto. Obviamente que cuando uno se remite a las cifras, cuando uno revisa los números, se da cuenta pues que Hermosillo tiene un desarrollo que va muy ligado con el sector primario. Y curiosamente las cifras del INEGI, por primera vez en la historia de Sonora, recuerdo que sacó un cuaderno en el que reflejaba lo que era el Producto Interno Bruto del Estado, y lo hacía con un comparativo nacional. En los 70 Sonora, Hermosillo en lo particular, era el sector primario por excelencia.
Era un sector conformado por la agricultura, la ganadería, algo de pesca, digamos que minería en cierta forma, y un sector industrial que iba en un crecimiento relacionado con la agroindustria. Eran en los 70s el reflejo, básicamente. Y de ahí descansaba después un sector terciario de la economía. Entonces, de alguna forma, Hermosillo, ligado al concepto de lo que es la estructura económica, su despertar nace, de alguna forma, en los 70 y viene creciendo a la par, de par y paso, como dicen, con el desenvolvimiento de la población y de la educación. Algo muy importante es, por ejemplo, el nacimiento de la Universidad de Sonora, que le dio oportunidad a Hermosillo de convertirse pues, en prácticamente una sociedad en la que ya era importante la terciarización y en el que era muy importante porque iban entrando en juego pues, una serie de profesiones que no se veían 25 o 30 años atrás. Pero estamos hablando de un Hermosillo que, si lo vemos poblacionalmente, Hermosillo en los 50s, yo recuerdo perfectamente la cifra porque andaba en alrededor de 47, 49 mil habitantes. Y no lo olvido porque después viene un en los crecimiento. 50s. En 1950. Censos cada 10 años y viene un despertar de un crecimiento en el que ya para los 90 pues ya empezaba, digamos, un reflejo de no decir que se decuplicó, o sea, sino que creció 10 veces su población. Estamos hablando de los 80s. Entonces estamos hablando de los 90 ya con 449. Soy de 70s, Obregón y Hermosillo iban muy a la par en población, ¿no? Fueron a la par, pero Hermosillo siempre fue un poquito más arriba. Siempre fue más el departamento. Entonces empezó el crecimiento, se empezó a desdoblar, empezaron la época después de los 80s, 90s, hubo un desarrollo, digamos, de infraestructura importante, se empezaron a abrir pues, infraestructura relacionada con las carreteras, con las presas, con la conexión que tenía con el asunto en el norte, la frontera, y Hermosillo empezó a crecer, ¿sí? De una manera, digamos, aritmética en un principio, pero ya después empezó a crecer muchísimo más fuerte. Entonces ya tenemos hoy un Hermosillo que ronda los 800,000, 880,000. Millón para 900,000 habitantes. O la habitación flotante. Y quizá la habitación, la flotante nos lleve al 1,000,000 de habitantes. Y eso es lo que, bueno, nos vamos a acercar en los próximos 5 o 7 años. Yo creo 10 que años. En 10 años. Pero ya eso ya nos va dando, digamos, un criterio o un carácter de ciudad, ¿no? Y lo que queremos ahora pues es pensar en el futuro, en la perspectiva, en qué podemos esperar del Hermosillo de Ahí, los próximos ahí guarda, porque te vas 20, a comer 25. todo lo que estudiaste para venirnos a ilustrar aquí. Por supuesto. Pero andas muy flojón, échale, No, así como cuando tomamos café y que haces carrilla y... Ahorita le seguimos. Bueno, Salvador, dices 15 años viniendo a la ciudad, ¿qué encuentras? Bueno, ¿qué fue? ¿Llegas? ¿Cuál es tu impacto cuando conoces la ciudad? Tus primeras visitas y al día de hoy, ¿qué es lo que tienes? Primero de nada, gracias al contrario. a Aarón por la invitación, gracias a Germán y a José por permitirme compartir esta mesa con su expertise, con su experiencia, con algo que es complicado y que es difícil en Hermosillo, que es ser de fuera, ¿no? Hermosillo es una ciudad extraordinaria, maravillosa, es una ciudad de grandes retos, pero es una ciudad que se vive intensamente. Una ciudad donde te encuentras a personas generosas como las que yo me he encontrado, y voy a mencionar en este momento porque ellos me han platicado esto que ahora voy a compartir con ustedes, que son Salvador Corral, Juan Pablo Camus, un arquitecto premiado nacional e internacionalmente, Ignacio Lagarda, actualmente cronista de la ciudad de Hermosillo, y Francisco Becerra, quienes me han llevado de paseo por la costa de Hermosillo, por la ciudad de Hermosillo, me han hablado de su desarrollo, de su infraestructura, más allá de la maravilla misma que encierra por su ubicación geográfica Hermosillo. ¿Qué te ofrece Hermosillo al que viene y tiene la fortuna de adaptarse a las condiciones climáticas y de adaptarse a las condiciones muy propias y particulares de la cultura del sonorense, que derivan
de una conquista diferente, de una evangelización a través de los jesuitas, a través del padre Quino, y no de una sumisión como en otros pueblos originarios del país. Ofrece la grandiosa posibilidad de estar a unos minutos del mar de Cortés, de ese Esmeralda fantástico que es el acuario más grande del mundo, y eso por supuesto que es una ventaja que no tiene precio. Te ofrece la posibilidad de la transculturización, de vivir el bilingüismo de manera prácticamente permanente, al encontrarte a unas cuantas horas de la frontera, al tener el sonorense, familia aquí, familia en Arizona, y al conocerse la zona de Sonora, esta ahora llamada megaregión Sonora-Arizona, esa multiculturalidad que te ofrece el estar aquí, el vivir aquí, además de lo que previamente desde el programa hablábamos de la comida. Hermosillo crece, como lo señalaba José, e inicia una parte de sus fundamentos, sí, es efectivamente algo muy interesante que es el presidio, ¿no? Como algunas otras ciudades como Australia que tienen también un origen similar en el Cerro de la Campana. Entonces ahí en el Cerro de la Campana se empiezan a ver las primeras construcciones, las primeras edificaciones, según me han contado estas personas, que son casas sencillas, que son casas con 1 o 2 puertas, 1 o 2 ventanas, y de ahí Hermosillo se muda, se mueve a donde está la Plaza de las Tres Culturas, ¿no? Donde está Villa de Celis, y se marca de manera seguramente no casual una cruz que marca un primer diseño de ciudad en Hermosillo, que es, me parece que muy simbólico, que va de la iglesia de Villa de Celis a la iglesia de San Antonio, si no me equivoco, San Antonio y a Villa del Carmen, a Villa del Carmen y Catedral. y Catedral. Entonces marca simbólicamente un primer diseño, seguramente no casual, simbólico de lo que es Hermosillo. Hermosillo va evolucionando, la Universidad de Sonora es un factor importante, los agrotitanes de la costa, por supuesto, son un factor fundamental. Tuve la fortuna de ir al rancho La Máquina, si no me equivoco, el primer gran rancho de la costa Hermosillo, y ese gran desarrollo que tiene la vid, que tiene la uva, y que genera movimiento y genera también, por supuesto, un desarrollo. Llegada de extranjeros, ¿no? Y que genera un reto. Sí, los yugoslavos, los italianos, sobre todo, los italianos. hasta alemanes, ¿no? Los alemanes, ¿no? Y europeos del este también, que bajan de los barcos y van generando. Hasta polacos, ¿no? Simón Blay era polaco, sí. ¿no? Descendencia polaca. Y una comunidad muy interesante también de japoneses, ¿no? Que también ¿Traes algún, no? Sí, ¿Eres Carrillo? No, yo no, ¿No? pero algunos otros. No, porque tiene los ojos. Precisamente con esta influencia de europeos surgen edificios o fachadas, como precisamente del Hotel Suites Quino, ¿no? Precisamente un libro que me regaló Franco, seguramente ustedes lo tendrán en sus bibliotecas, donde habla precisamente de una influencia ya francesa en las fachadas, ¿no? Pasamos a ese segundo época momento porfiriana, ¿no? de diseño arquitectónico, y la historia, la migración, las condiciones, la costa Hermosillo, la casualidad nos llevan a pocas casas emblemáticas, pero las hay que cuidarlas, como por ejemplo la casa de doña Teresa Noriega, viuda de Arias, la casa de doña Tere, que se encuentra en la calle Cerdán número 17. Casa construida por Adolfo ¿Cuál es Leiva. La Casa Ares. La Casa Ares, sí. Quien no la conozca, vale la pena conocerla, vale la Enséñale pena. un poquito la portada, por favor. Este es un libro extraordinario de Franco Becerra, gracias Franco por regalármelo, y en este libro viene, por supuesto, habla del Hotel Suites Quino, que es un edificio que representa un cambio en el diseño arquitectónico. ¿Cuál era el diseño del Estado? Precisamente europeo, ya de influencia francesa, afrancesado, porque no hay un diseño definido o no hay una identidad arquitectónica en Sonora. Dice la directora de Cama que como la catedral, que por ejemplo es ecléctico. Y dentro de esos edificios que destacan, señalábamos la casa de doña Tere, en la calle Cerdán número 17. Otros edificios muy importantes, representativos por el diseño que platicábamos en un café Art Deco, son precisamente la biblioteca de la Universidad de Sonora y donde está la sede de la Fundación Esposo Rodríguez. También. Obra del arquitecto el señor Aguilar. Sí. Tiene como 100 y feria de años, ¿no?
90 y tantos, pero 90, todavía ahí está el arquitecto que introduce el Art Deco junto con otros como el arquitecto Neri, Ortega Neri, y que es la evolución, ¿no?, natural de la época porfiriana francesada a un Art Deco que nos introduce en una arquitectura más moderna, ¿no? ¿Y este Art Deco de dónde viene? El Art Deco es un movimiento internacional, originario también de Francia. De Francia. Bueno, era el que marcaba la pauta. Bueno, ahí eso en cuanto a orígenes Pero ahí históricos sigue la evolución, sigue una evolución muy rápida, porque Hermosillo es una ciudad joven, es una ciudad en pleno crecimiento, en pleno desarrollo, y tenemos por supuesto todavía edificios que debemos de cuidar, emblemáticos como el edificio Sonora, por decir algún otro, ¿no? Que también que son diseños, ustedes me corregirán, eclécticos, pero que son muy simbólicos del desarrollo y de lo que está sucediendo en la economía del Estado y particularmente en Hermosillo. Después el surgimiento de las colonias residenciales, donde también lo platicábamos, con la influencia californiana, como en la colonia Pitic, en la colonia Centenario, donde quedan casas extraordinarias, emblemáticas, con ese estilo. Bueno, pero qué elitista eres, nada más valdría hablas la acá de los valdría la Junior, pena. ahí donde vivía Germán, Oye, Centenario. ¿qué pasa? No, y la San Benito, todo esto viene más o menos de esa época. Bueno, es que hay que entender que a la par que se hacía la Pitic, se hacía el Centenario, pues estaba creciendo todo lo que era la San Benito. El Centenario fue antes, ¿no? Olivares. Que la Pitic, ¿no? El Centenario, pues es centenario de la Revolución, entonces es un poquito antes, pero su desarrollo pues se fue dando en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Pero la ciudad iba creciendo también hacia los cerros, allá lo que es el área del mariachi, el Coloso. Se empieza a desarrollar una ciudad con las complejidades sociales de una ciudad. Una especie de favela brasileña, ¿no? ¿No? Y el Coloso y todo eso. Bien, bueno, eso es en cuanto a los orígenes, ¿no? De Hermosillo. Sí, el desarrollo. Sí. Y empiezan a surgir grandes figuras, colegas del arquitecto también, que seguramente los conocen y los conocen muy bien. Por ejemplo, en la construcción residencial destacan los arquitectos como Gustavo Aguilar, Daniel Martín Botello, Felipe Ortega, Leopoldo Palafox, quienes son realmente responsables de los diseños en la Universidad de Sonora. También se destacan los arquitectos Horacio Rubio Salcido, el arquitecto Epifanio Morales y Víctor Manuel Suárez. Hoy es importante destacar, y sería muy interesante que invitaras a tu programa a Juan Pablo Camus, un joven arquitecto, donde podemos Muy galardonado, ¿no? galardonado. ¿Dónde están las obras que seguramente todos conocemos? La remodelación del Seminario Mayor, la iglesia Santa Elena y el Colegio San José. Él toma, por ejemplo, el Colegio San José son bodegas. ¿Cuál? Está Allá, junto al irlandés, allá por la Celaya sí. Nogales. Toma bodegas y las restituye, las reorganiza y les da una utilidad práctica, funcional, pero con un altísimo valor estético. Bueno, la entrada del Seminario Mayor con esas mojoneras que pone me parecen relevantes, y en Santa Elena une dos espacios que ustedes recordarán estaban separados por una calle, y une los espacios, ¿no? Muy bien. Bueno, ahora entrando más hacia el presente, ¿qué ciudad tenemos, arquitecto? En términos urbanísticos Pues, y, ¿qué ciudad y de espacios tenemos? públicos, Una ciudad, movilidad. una ciudad que es una ciudad agradable. Sí. Para mi gusto, y también siendo foráneo, que tengo más tiempo aquí viviendo, Es difícil caminar, es ¿no? una En esta ciudad agradable a pesar del clima. Sin embargo, es una ciudad difícil para el peatón. Sí, Es una ciudad orientada al automóvil. Es una ciudad muy elitista, donde hay ciertas segregaciones, y la ciudad se puede identificar. Y se identifica ese elitismo con los fraccionamientos, ¿no? Fragmentada. Y sin embargo, es una ciudad. Habrá que ver qué fraccionamientos. Sí, Pero lo que sea fraccionado está fraccionando. Sí, o sea, lo que sea fraccionamiento, bueno, cerrado. Fraccionamiento. Más bien dirás privados, ¿no? Privados, Sí, cerrados. el fraccionamiento en sí, hay fraccionamientos de alto nivel, fraccionamientos de industrial nivel, pero el solo hecho de ya estar fraccionados, ya fraccionas no físicamente, o no nos quedamos solo en lo físico, también en lo social, ¿no? Hay fraccionamientos para un nivel, fraccionamientos para otro nivel, y perdemos un poquito la esencia de lo que fue inicialmente esas antiguas colonias, donde igual convivía el más adinerado de la ciudad con el
más humildes, los trabajadores, ¿no? O sea, se pierde eso, se va... Bueno, pero eso también yo creo que hace, ¿qué tanto? Hace mucho, pues desde que ya empezó la yo creo Centenario... que desde el Abelardo y un poquito para atrás, digo, desde la posrevolución se empieza a perder esa y, bueno, entramos a una ciudad que empieza a tener problemas de sustentabilidad. Una ciudad que se extiende a expensas de consumir el suelo natural. Vamos a llamarle así, hay que decirlo por su nombre. La glotonería de ese contubernio entre constructores y gobierno, incluso los nuevos constructores que llegan cada sexenio, ¿no? A la sombra de los... Bueno, la cuestión económica política y se extiende la ciudad, ¿no? pero en lugar de ser modernamente no es una arriba. cuestión privativa de Hermosillo, ha pasado en muchas ciudades del Sonora y de México y de México. Fíjate que ahorita que se está comentando esto, veía yo que como vienen las campañas políticas y algunas gentes que se han registrado empiezan a hablar del Hermosillo del futuro, vi algunos conceptos que me llamaron la atención. Por ejemplo, alguien decía, oye, fuimos la capital del noroeste. Sin embargo, fue una cuestión como un eslogan mercadológico de decir que es Hermosillo en aquel momento, en los 90, todavía en el 2000. La época de Beltrán. La época en la que un poquito, en esa época, se menciona que era la capital del noroeste, pero no habíamos hecho un comparativo nosotros de lo que estaba pasando en ciudades como Culiacán, como Chihuahua, bueno, las capitales, Culiacán, Chihuahua, Mexicali. Y resulta que la gente que hace estudios comparativos y que empieza a medir el crecimiento, el desarrollo de las ciudades, pues ha visto un potencial muy grande y ha visto de alguna forma si no recesión, cuando menos no un crecimiento o un desarrollo similar al de esas ciudades. Y dices tú, bueno, qué interesante lo que se está viendo ahora en la ensalada de tópicos, por el solo hecho de pensar pues, que debemos de visualizar el Hermosillo de los próximos años, ¿no? Y al tratar de visualizar el Hermosillo de los próximos años, es muy interesante en una mesa que es multidisciplinaria, por el solo hecho de haber arquitectura, por el solo hecho de haber leyes, por el solo hecho de haber periodismo y haber economía, pensar vagancia, pensar qué es lo que viene a futuro. Y el arquitecto mencionó algo muy interesante, la sustentabilidad. Es decir, Hermosillo en este momento, si tú le haces un FODA, es decir, si empiezas a analizar sus fortalezas, oportunidades, debilidades y sus amenazas, y las empiezas tú a cuadricular o meter en una matriz, y empiezas a revisar y dices tú, a ver, oye, ¿cómo andamos en el medio ambiente? Pues traemos un déficit interesante en la cuestión del medio ambiente. Y si el medio ambiente va ligado, digamos, a la arborización de Hermosillo, pues también traemos un problema, digamos, de una distribución muy desigual, en este caso, de lo que son las condiciones que debe tener cada colonia en términos, digamos, de bienestar y medio ambiente. Entonces empieza uno a configurar lo que viene y empiezas a decir, oye, sustentable Hermosillo, ¿en función de qué? Porque yo estoy viendo, como dice el arquitecto, oye, hay muchos carros y el transporte público pues no es lo más eficiente que debiese ser, ¿no? Y nosotros nos comparamos con Estados Unidos y dices, no, pues el per cápita de carros en Estados Unidos pues es tanto, Hermosillo es tanto, somos desarrollados. No es cierto. Mexicali también tiene ese problema, una extensión horizontal muy amplia, ¿sí? Tiene ese problema también de un clima que es muy hostil y muy difícil. Y eso yo lo configuro con la cuestión de la energía. ¿Qué va a pasar de aquí en los próximos 25 años si en Hermosillo no nos ponemos a pensar en hacer, digamos, una nueva planeación, pero más ordenada, pues? Porque de alguna forma dejamos crecer Hermosillo exponencialmente, porque es muy fácil decir, oye, es que eran 50,000, 60,000, 90,000, 150,000, 230,000, y te fuiste muy rápido. Y en esa extensión horizontal se hizo muy grande Hermosillo. Tú como economista, ¿por qué Hermosillo? Ahorita mencionaste las demás capitales de aquí que están y con mucha similitud, por lo menos en años pasados a Hermosillo, en más o menos las mismas condiciones económicas, pero ¿por qué Hermosillo se ha rezagado y siendo que está en una ubicación geográfica privilegiada, ¿no? Tenemos mar aquí en corto, la frontera, pues es un clima, pues sí, de algunos meses muy hostil, como lo acabas de decir,
Pero si hacemos englobamos, yo creo que el clima tampoco no es tanto problema, ¿no? No. Entonces, ¿por qué? Mira, ¿Qué? ahí te ¿Por va. qué Hermosillo se ha rezagado comparándolo con Mexicali, Culiacán? Nosotros- Bueno, Culiacán podría... Nosotros más o menos, por ejemplo, Chihuahua. Muy bien, te voy a hacer una comparación, digamos, con la Baja California, que está cerca. Tú agarras a Baja California y la distribuyes en 5 municipios, 2 de los cuales, Mexicali y Tijuana, tienen un grado de concentración de riqueza muy grande. Y curiosamente son vecinos de la segunda economía más grande del mundo, que es California, en términos de producción interna bruta. Esa conexión que tienen con California ellos les da un margen de crecimiento y desarrollo muy amplio, cosa que no tenemos nosotros, porque si tú comparas Pues Arizona Arizona con California, simple y sencillamente pues no hay comparación. Ahora, para subir la producción de Sonora al resto del país, pues ya es muy lejano. Yo recuerdo, fíjate, por ejemplo, la costa de Hermosillo es un hito histórico, es algo muy importante. Ahorita la costa de Hermosillo se mueve en función de la agroexportación, tenemos una producción muy amplia de productos, pero traemos un consumo per cápita de agua muy irracional. Entonces no estamos midiendo muy bien esos factores de la sustentabilidad. Nos caen 100 milímetros de agua, extraemos 550, el déficit lo multiplicas a años hacia adelante, dices tú, oye, ¿qué es lo que nos va a pasar si no sabemos utilizar nuestros recursos naturales de manera correcta? Si tú te vas, por ejemplo, a un estado como Sinaloa, en Sinaloa lo que tienen es agua a lo loco. ¿Sí? Es un estado que de alguna forma tiene 3 o 4 cultivos en el año. Sonora llega a 2 veces el cultivo en el año. Un chingo de sembradío. Pero mucho sembradío, pero poca sustentabilidad. Entonces, sí estamos rezagados, pero si lo ves tú en términos de crecimiento, cuando tú dices, oye, ¿cuánto crece o cuánto representa Baja California a nivel nacional del producto? Quizá el 4%. Sonora. Y Sonora, pues anda en el 3.2, 3.5. Es decir, sí hay diferencias. Sinaloa, Chihuahua. Pero tienen un poco más población que nosotros, por ejemplo. Ahora, la comparación con Chihuahua, Hermosillo y Chihuahua, no los estados. Es muy interesante porque Chihuahua tiene un Ciudad Juárez que es un imán muy grande. Chihuahua, no te vayas a Chihuahua. La capital tiene un sector industrial muy amplio y una pequeña empresa muy fuerte, cosa que nosotros no tenemos. Y le apostó mucho a la infraestructura, cosa que se fue rezagando aquí también. La ciudad se fue rezagando en la infraestructura. Ahora, si me permites, hablas de lo malo, hablando de los FODAS, ¿no? La debilidad más fuerte aquí en la ciudad ha sido, y lo marcan los indicadores de competitividad que saca el INCO y otras gentes, siempre aparece la sustentabilidad como uno de los puntos más bajos. La parte de Hermosillo. de Hermosillo. Y la parte fuerte es, tiene una oferta educativa muy interesante. La Universidad de Sonora, que viene en la era de Abelardo tiene una reciente oferta educativa masiva, porque los jóvenes tenían que salir a estudiar. Hay generaciones del TEC. Lo que vemos es esto, o sea, la universidad llega aquí en el 42, ¿no? El 42, en la época de Abelardo. Y durante todo ese tiempo no hubo más oferta educativa. En el 84 viene nuevamente, coincidente con esto, llega TEC de Monterrey. Y después viene una oferta ITH, más orientada a técnico, a la que ahora es la UVM. y luego viene la UVM. Entonces es una oferta reciente universitaria. Entonces eso lo está posicionando y está fortaleciendo Hermosillo. Salvador, ahorita me mandaste la chingada con la pregunta que te hice. A ver si ahora sí me la preguntas. Ahora sí, a ver si me la contestas. Eso genera condiciones. Sí. Mira, no me quiere contestar todavía. Un polo educativo. Genera condiciones para que los jóvenes se queden aquí. Y entonces después se requiere el desarrollo, por supuesto, de empleos ya aquí. Existen generaciones. Ahora, pero lo que está expulsando a los jóvenes es que el empleo es de muy mala calidad y terminan la carrera y se van. Bueno, el empleo de buena o mala calidad. Pero tu impacto, nacional, cuando tú llegas aquí, cuando empiezas a visitarla a los 15 años y lo que ahora, o sea, la comparación de lo que tú viviste hace 15 años con tus primeras visitas y lo que tienes hasta el día de hoy, ya como un residente de la ciudad. Mira, pues el innegable desarrollo, que también es un indicador económico positivo de un gran número de plazas comerciales. Eso
puede gustarle a muchos, puede no gustarle a otros, pero sí es un Yo creo factor. que al arquitecto no le gusta. Es un factor Ni a impositivo mí. del desarrollo comercial. Eso es un elemento que antes no había, ahora hay. Eso genera empleo, genera movimiento de mercancías, genera economía, necesariamente. Dos, se están desarrollando algo que me llama mucho la atención porque eso facilita también mucho los servicios, la vivienda en departamentos. Cosa que Empieza. es nuevo y que se batalló mucho para romper esa inercia, pero ya se da. Ese es un gran avance para la ciudad. Y eso facilita mucho la distribución de servicios básicos, ¿no? Ese tipo de residencia, y tengo entendido que con un muy buen éxito y muy buena aceptación. Ahora, esas cuestiones que tenemos van a generar más, un punto muy importante, Aarón, que no había y es reciente, de los inicios de mis visitas a mi residencia permanente en Hermosillo. Un factor que es determinante es el cambio de la ruta migratoria. La ruta de la bestia fue cambiada, los migrantes ahora por la llamada que es esta, la ruta del infierno. Entonces el crecimiento de los flujos migratorios a través del territorio de Sonora, a través de Hermosillo, pues genera y crea condiciones que antes no había, genera y crea situaciones, necesidades y que no las están condiciones que antes no había. Eso es algo de los retos que vienen, ahora, retos que cambian. Ahora nos los devuelven estos cabrones para acá, a partir de Calderón, creo. Ya no los, si a un centroamericano antes lo mandaban a su país, ahora nos los tiran por acá, por la frontera de Nogales, ¿cuál otra? Por donde entraron, sí, por donde entraron, lo sacan. Y es la consecuencia de tanto indigente centroamericano o sudamericano que anda acá en la ciudad. Y evidentemente algo que no había y que ahora hay y se presenta es un inicio de un posible caos vial, que estamos muy a tiempo de evitar desarrollando las alternativas viales correspondientes, que no es complicado hacerlo si los desarrolladores se ponen de acuerdo. Vías alternas suficientes, infraestructura suficiente y por supuesto una necesaria y definitiva mejora del transporte público. Quiero comentar, porque ya lo hemos dicho en alguna ocasión anterior. Nosotros como hermosillenses nos rasgamos las vestiduras y decimos tenemos un caos vial. Alguien que viene de fuera lo ve como un incipiente caos vial. Sí, está Sí, empezando. pero para nosotros, pero sin embargo, nuestros estándares, hay horas, híjole, para es una nuestros incomodidad. estándares. Y luego con el clima que te agarra en julio. Entonces, Ahora, a ver, bueno. lo importante es que, como bien dice el licenciado, creo que estamos a tiempo y tenemos las condiciones para hacer esas vías alternas, para hacer una mejor conectividad, una mejor movilidad. ¿Cómo van a hacer vías alternas? Por ejemplo, ahorita en la Colosio, antes de llegar a Solidaridad, si vienes de oriente a poniente, ¿no? Es un embotellamiento encabronado, eso a las 7 de la tarde, ahora a las 3, 2. Están construyendo el Negoplaza 2, ¿no? Es cuando más adelante están dos centros comerciales que están también construyendo, el Colossus y el otro que está enseguida de lo que era el Andeles. Y luego la construcción del hospital, ¿no? ¿Cuántos metros serán? ¿2,000? Sí. Más o menos. Ha sido un tema muy debatido. Y es una vía así, ¿no? No hay salidas alternas. ¿Qué desmadre va a ser cuando esté funcionando todos estos edificios? Ha sido un tema muy debatido. ¿Cómo pueden ahí desahogar? Y es parte de los retos que vienen con la verticalidad. Ahora, para muchos teóricos del urbanismo, esto no es una amenaza, es una oportunidad de empezar a través de la saturación a cambiar los esquemas de movilidad. No porque queramos, sino porque nos vamos a ver obligados a ello. Ahora, mira, va a existir, a ver, tú que le conoces las entrañas de las cuestiones políticas y los servicios públicos, va a haber la voluntad, sí hay, la suficiente voluntad para meter en cintura a los concesionarios del transporte. Mira, lo que yo estoy viendo, espera, nomás déjame hacer antes de que se nos haga un desmadre. No, que no se va a hacer un desmadre, pero déjame decirte, es muy buena la visión disruptiva que tiene una gente que viene de fuera, se sienta aquí y te habla del Hermosillo, y te lo habla y te lo pone como el pueblito sencillo y hermoso y lo que tú quieras. Una gran ciudad. Una gran ciudad.
Sin embargo, estás provincial. Jamás, está bien. jamás he demeritado Ok, la belleza. pero vamos a ver eso de la gran ciudad. Mira, y lo mismo el arquitecto. El arquitecto te va a hablar y te va a decir de los problemas urbanos y las movilidades. Pero cuando tú ves el desarrollo regional, y habíamos pensado en los 70, yo siempre cuando hice mi tesis, yo siempre vi que Sonora era un estado que tenía 10 municipios con un grado de potencialidad muy amplio para crecer con armonía. Y Hermosillo era una parte importante, pero tú lo acabas de mencionar. Oye, en aquel tiempo Obregón era medio parecido. Sí, señor, era medio parecido. El desarrollo de Obregón, si tú lo veías como frontera, y esa sí es una ciudad bien trazada. Era 5 veces más grande. Esa sí es una ciudad Lo sigue bien siendo trazada. 5 veces más Es grande que parte Sonora, central, que Hermosillo. Bueno, ya después sí. Pero aquí ni por eso, pero nosotros ni lo ahorita en Sonora, y ahora que vienen las campañas políticas, tenemos que pensar en el desarrollo regional, no en los desequilibrios regionales. Hermosillo ya por sí mismo, sin que haya gobierno, si tú quieres aquí, si cambias el gobierno y lo mandas a Obregón, pues se den cuenta que no. hazte de cuenta que es el fenómeno de la megacefalia que no vas a poder cambiar. Entonces, la megacefalia sonorense entonces concentra en nosotros en México estamos acostumbrados a un desarrollo regional que le copiamos al Distrito Federal, nos lo llevamos a Jalisco con Guadalajara, nos lo llevamos a Monterrey, Nuevo León, y pensamos que Hermosillo por sí mismo, ¿sí?, y con su gran sustentabilidad puede resolver los problemas en los próximos 30 años, y no es cierto. Nosotros tenemos que pensar y tenemos que romper y ver el esquema y decir, a ver, tenemos frontera, tenemos a San Luis Río Colorado, tenemos a Nogales, tenemos Ciudad Obregón, sur del estado, Guaymas. Tenemos que configurar un desarrollo que no todo venga y caiga aquí en Hermosillo, porque Hermosillo, a pesar de todo, No tenemos agua. pues tenemos el problema en la energía y el agua, que son 2 techos. Antes eran pisos, ahora son techos del desarrollo. Pero hicimos un Hermosillo muy grande, pero no hemos resuelto la pobreza. En Hermosillo tenemos un ingreso medio más bajo que otras ciudades, ¿sí? Y lo que se trata en el país es, como lo acabas de decir, ¿de qué sirve que haya una cantidad impresionante de empleo si ese empleo no es bien remunerado? Nos va a generar problemas. Y Hermosillo viene arrastrando y te vas a la periferia y ahí es donde se pierde el encanto de Hermosillo. Entonces nosotros en los próximos 10 o 15 años... Que no están muy alejadas las periferias. Nosotros tenemos que pensar, mira, si tú le preguntas al ayuntamiento y le dices, a ver, ayuntamiento, que nos diga el catastro, ¿cuántos lotes baldíos hay en los primeros 10 kilómetros cuadrados de Hermosillo? Porque Hermosillo son 5,000 hectáreas o 7,000 ya. Ya se te... O sea, es muy extenso, pero tenemos una cantidad impresionante de casas por caerse, lotes baldíos en muchos lugares, edificios abandonados, un centro que no opera como el resto del país. Yo me enamoro a veces de los centros como en Durango, que arreglaron hace poco, te vas a Zacatecas, te vas a Querétaro, y dices tú, ahí sí es ciudad en términos de cultura, no necesitan unas fiestas de piti cada año para que haya un desarrollo cultural. Sin embargo, se ha hecho algo por el centro, se ha hecho algo por el centro, no lo suficiente, pero se ha hecho algo. Básicamente una calle o dos, ¿no? La Obregón y la calle la no reelección, ¿no? Que se juntan. Por ese tramo hay la parte de los palacios, de la Plaza Bicentenario. Se ha hecho algo, pero no ha sido suficiente. Ahora, ha reactivado la convivencia, el espacio público, pero no ha reactivado ni la cultura ni el comercio. Entonces ahí es de las 3 patitas que debe tener un centro comercial, pues le faltan 2. Así es. O sea, los centros comerciales, si los vamos a ver como espacios públicos, no jodan, es una ciudad enferma, ¿no? Que el espacio público sea un mall, un centro comercial. Fíjate que es curioso porque mi visión es bien diferente. Yo disfruto con mi familia Plaza Zaragoza y Plaza Bicentenario. Exacto. De una manera extraordinaria. Exacto. ¿No? Estás a 3 cuadros de ahí. Disfruto Es de lo mejor, las 2 o 3 temporadas de concierto que tiene la Sinfónica del Estado de manera permanente. Emiliana Zubelía. Disfruto los conciertos que hay en algunas iglesias y en algunos jardines gratuitos. Me parecen extraordinarios. ¿Conciertos de qué? Conciertos de las diferentes orquestas del Estado. Iglesias. Y sinfónicas. No, sí, en esta iglesia que está aquí cerquita, ¿cómo se llama? Una muy bonita, hermosa, muy grande.
Cerquita de donde. Que está el Padre Cota aquí por la Reforma. Si vas por la Reforma, hay un parquecito. Fátima. Fátima. En Fátima hay Fátima. unos conciertos Sí. extraordinarios. Sí. De Sinfónica. Corales, Van y los de coros varios, sí. o va la Sinfónica del Estado, también, por supuesto. Hay una oferta cultural permanente. cultura hay, ¿eh? Tenemos el No, museo. sí hay, pero no, está Pero poco Hay un promocionado. desarrollo Está muy cultural poco. muy interesante. En Musas hemos podido ver a Dalí, hemos podido ver a Picasso, hemos podido ver los cuadernos de Goya, que es una obra impresionante que vale mucho De la Abel pena. Quesada. Hay de una los oferta de cultural Posada. en Hermosillo permanente que está creciendo. Sí, pero no es difundida. Cosa, no cosa es que, bien. cosa que no tienen muchas de las otras ciudades del estado, porque definitivamente la concentración de cultura se da aquí en la ciudad y eso hay que agradecerlo, ¿no? Es uno de los puntos fuertes que ha crecido la cultura, sin embargo, muchas veces lo disfrutan más la gente que viene de fuera o el visitante que el mismo. Pero además la historia de Sonora está llena de música, está llena de cultura, está llena de pianos, está llena de cantantes, de grandes cantantes de ópera. No podemos desligar a Sonora de su historia, propia historia cultural. Sí, pero También, sin embargo no ha detonado y en no ha el- permeado en ser lo más masivo. Pues, ¿no? pues yo sí veo las plazas llenas. No, pero plazas llenas de qué? De personas que sí. vivimos. ¿De qué plazas? De la Zaragoza y la Bicentenario, Bicentenario, el corredor, y faltan más de eso. Faltan más, Falta por más, supuesto. Habrá falta que más. desarrollar más parques. No conozco Sí, por más ejemplo, parques. pero Creo creo sí hay una que oferta en cultura hay una oferta. Sí muy hay. poderosa, muy interesante. Pero hay una oferta. Sí hay oferta sí, de cultura, sí, pero poco pero- promocionada. Nuevamente difundida. volvemos y tiende a ser elitista, pues es cierto grupo el que puede llegar a disfrutar eso. Exacto. Y no llevamos. Que también se está rompiendo, ¿eh? Hubo un fenómeno que Sí. rompió el elitismo Muy- con muy Ángeles bonito. Azules en la edición pasada del FAOT, que a mí me parece una revolución cultural de Iztapalapa para Sonora. Me parece Pero- bien interesante. Ya nos desviamos del Si tema. estuviera Limanol aquí ya te hubiera atascado un codazo. Pero, por ejemplo, Ya nos desviamos del tema. no, pero Pues perdón, pero el FAOT estaba a reventar, no cabía un alma No, con los Ángeles sí, Azules. sí, Pero pero creo que definitivamente- esa oferta cultural la encuentras en la radio que prendas de grupera, lo que tú quieras. Es más, y ya no ni grupera, ahora algunos de pop, Reggaetón, porque no, los de pop o rock, porque este concierto, ¿qué fue? Bueno, el Ángeles Azules, el sinfónico. El sinfónico con Ángeles Azules invitaban a diferentes artistas de diferentes géneros. A ver, lo que voy aquí Ya nos desviamos del tema. es que yo pienso que el FAOT es para promocionar otro tipo de cultura, no la cultura masiva popular. Pues, o sea, vuelve. Es que hablamos pues, del al rato elitismo. va a estar ahí Mira, la banda, hablamos del no sé qué elitismo. chingados, No, sí, ahí mira, cantando pero- a balazos. Pero y- querían llevar Ah, algo. ¿no? Estábamos Ay, lo hablando- querían llevar al Buki. Estábamos ¿Para hablando- qué? ¿Para Estábamos qué? hablando- y pasamos Sí, a otro eso debate. lo ves. Mira. Ese ya es otro debate. Mira, yo sentándonos aquí. Nomás para con cerrar, esa nomás para posición. cerrar, Pasamos del arquitecto. desarrollo arquitectónico Nomás para del cerrar. Hermosillo. Ya, ¿Qué pasa por el- a mí, fíjate, tratan de que ese tipo de cultura, la ópera, entonces, las masas puedan tener acceso a ella. Y luego resulta que ahora te traen cantantes populares que ya tienen acceso y robas espacio a ese tipo de cultura. Entonces, ¿para qué chingados? La civilización ¿No? del Estamos hablando que hay un espectáculo. elitismo. La civilización del Mira, espectáculo de Mario Vargas Llosa te lo explica perfectamente. La situación es que es definitivo. Hermosillo concentra la mejor oferta cultural Del Estado. del estado. Y permanente. toda la- Y hay variedad en ella, en la cultura, hay pintura, hay escultura, hay música, hay diferentes expresiones culturales. Pero si tú te comparas con, no nos vamos con Ciudad de México, con Querétaro, con Sí. Morelia, nos quedamos un poquito cortos, ¿no? con Culiacán. Con Así te la Culiacán, pongo de inclusive, sencillo. ¿sí? Con Chihuahua todavía ahí estamos. Entonces, creo que vamos por un buen camino en la cuestión de la cultura, pero nos falta. Y hay que romper ese elitismo. Ahora, otra cosa, ahí te va. falta, Te voy a dar un falta dato. en la sociedad en ser un poco más también solidarios con el artista. Y más Porque ya te ponen receptivo. un pinche cover de 50 pesos, ya no quieren, no, ¿cómo va a pagar cover? Porque, ¿cómo? O sea, lo quieren todo gratis Sí. porque es un artista local. Bueno, pues, Y- ¿de qué mira, vive el y artista? Mira, yo veo y percibo también un gran desconocimiento de la, Es otro tema, de ya, la, ya, de la ya. cultura local. Y pocas gentes conocen, por ejemplo, a Campodónico. Saben que Ángela Peralta estuvo cantando aquí ópera en Hermosillo
La antes, maestra Emiliana, por supuesto. la maestra Emiliana Subeldía. Hubo más pianos ¿Cómo en lo Sonora conocen? que en todo el país en una época. Creo que falta difundir más la cultura. Y ese es uno de los puntos que tenemos que atender. Y déjame decir, aparte de la sustentabilidad, cultura. okay. Y nos vamos a referir a aquel viejo dicho, ¿no? Donde decía que Sonora es donde empieza la carne asada y termina la cultura, ¿no? Pero hay una cosa, mira, si tú agarras Hermosillo y le pides al INEGI que te dé el PIB de cultura, te vas a pegar un susto. ¿Por qué? Porque es una cosa muy pequeña. Podemos decir que la cultura es muy grande aquí, cosa que no es cierto. Una oferta. Hay Hay oferta. Y de buena calidad. Si nosotros tuviéramos buena cultura, simple y sencillamente, el turista que viene de fuera, el turismo que viene aquí es Hermosillo, que es un turismo de negocios. Viene al negocio, se va, se regresa. Y nos conoce a nosotros por la carne asada. ¿Sí? Viene la carne asada y por allá dicen que las mujeres bonitas y ya no hay naranja, porque antes era el pueblo de la naranja, ¿no? No nos conocen por el grado de cultura que tenemos aquí. Ahora hay foco. Ahora, si nosotros queremos hacer una buena cultura y esa buena cultura tenemos que buscar a otro lado y aprender esa cultura, pues tenemos que ir empezando por ramas de actividad. No sé si se los comenté la vez pasada. ¿Cómo es posible que los gringos de la ganadería saquen el rodeo, por ejemplo, y ganen más lana con el rodeo y con la cacería cinegética, ¿sí?, que con la propia ganadería? Dices tú, eso es cultura, ¿sí? La cultura que tiene que ver con el western, con el farmer, tema que con el farmer, con los caballos, con la forma como los manejas, como los tienes. Esa es una parte de nuestra cultura, digamos, como estereotipo, ¿no? Obviamente que dices tú, bueno, si la cultura la mido en función de las bibliotecas, y voy a las bibliotecas y no hay buenos libros, pues me está marcando un foco rojo, digamos, el carácter, digamos, de la cultura. Si lo medimos por el grado de lectura, pues también nos va a generar un déficit. Entonces yo creo que Hermosillo no lo podemos idealizar. Tenemos que pensar nosotros como están pensando ahorita, y por eso te quería decir, porque lo acabo de revisar. Acaban de sacar el libro, lo presentaron en la feria en Guadalajara. Se llama ¿Ahora qué sigue? El ¿Ahora qué sigue? Lo compendia Nexos con la Universidad en Guadalajara y hay 33 plumas que diseñan ellos el prototipo de lo que le quieren preguntar a los candidatos de los próximos 50 años del país y le arman una estructura en la que la estructura va diseñada en función de las 6 grandes carencias o los 6 grandes retos que tiene el país para los próximos años, y todos y cada uno de ellos hacen un buen diagnóstico y luego se van a la solución. Y dice que por primera vez, aunque estemos sobrediagnosticados, por primera vez esta gente considera que los políticos deberían de revisar lo que están pensando los académicos, los investigadores, las universidades y ponerle nombre y apellido a las cosas. Y a mí me llamó la atención porque son cosas que dices tú que ahorita saltan a la vista. Aterrízalo. Te dices tú, oye, ausencia de un estado de bienestar. Vamos a ver, ¿cuáles son los grados de desarrollo que realmente tenemos en Hermosillo? ¿Hay pobreza y hay pobreza extrema? ¿Sí o no? ¿Cuánto es esa pobreza extrema? ¿Cuánto es la pobreza que tenemos? Ese es un punto importante. ¿Qué estamos haciendo al respecto? A veces nos cuesta más políticamente andar entregando cobijas que lo que realmente estamos haciendo por la resolución de la pobreza. Y te vas a la carencia del crecimiento económico. No tenemos garantizado un crecimiento económico per se todo el tiempo. Vivimos en una situación en la que el recurso natural, el clima, nos afecta invariablemente. Viene el fenómeno de la niña, se nos va el camarón, viene el fenómeno del niño, se va a profundidad la pesca, vienen cuestiones de sequías, nos pega muy fuerte por acá. O sea, tenemos todas unas situaciones que resolver de hoy en adelante y tenemos que pensar como ciudadanos. Y sin embargo no nos adecuamos a... Sí, pues si un israelita, que tú sabes, en agricultura están avanzadísimos, ¿no? En un desierto. Y me dice, oye, es increíble que aquí veía correr los ríos de agua, si no tienen agua, no, cabrones, o sea, no hay, ellos por aspersores. Los ingenieros entonces, de los pero aquí se politiza lo del agua. A Israel. Pues sí, pero y no aplican las ni madre. técnicas de riego y de cultivo, sí, en la costa de Hermosillo
son técnicas que fueron adoptadas. Pero desde de Belén. los de allá 60, yo creo, porque aquí, allá están el Incluso riego por la ganadería aspersión. se ha No, sofisticado, no los ríos se de ha agua que corren. tecnificado. ¿Cuánto se pierde más o menos por ejemplo, en Obregón? ¿Cuánto se evapora? Aparte los canales son de tierra, ¿no? Con se el agua inunda. rodada famosa se pierde mucho. Sí. A ver, bueno, para cerrar, 2 minutos cada quien. Futuro de Hermosillo, ¿cómo visiones del futuro de Hermosillo? Mira, estaba repasando, en 2011 Hermosillo le dieron un reconocimiento de la revista FDI por ser una de las ciudades con más futuro. Así la clasificaron. Bueno, ya nos Más metemos futuro de con más México. futuro como ciudad de América Latina, ¿no? Okay. Y quedó en lugar 9, estaba en el 2011 10. fue eso. Sí, y nuestro alcalde de aquel entonces fue Gándara. recibió el premio. Javier. Sí, pero ¿qué significaba ese premio? Te estaban diciendo, oye, tienes un potencial de desarrollo importantísimo, unos activos naturales, económicos, sociales importantísimos. No eres una ciudad actualmente bullente, pero tienes mucho futuro. Entonces, yo siento que Hermosillo tiene un potencial grandísimo y poder sacarlo depende de varias cosas. Depende de un liderazgo y de una gestión inteligente de la ciudad, que eso le toca al gobierno. Pero también creo que depende mucho de la actitud y del comportamiento de todos los habitantes de la ciudad. O sea, tenemos que superar algunas fobias, filias, estereotipos que nos permitan vernos como una ciudad bella, una ciudad con potencial, y trabajar por una mejor ciudad que sea más sustentable, donde la cultura sea algo de consumo generalizado, en donde tengamos una actividad económica importante, diversa, y yo pondría, porque me das 2 minutos, nada más atención en lo que es el desarrollo económico futuro de la ciudad, y decirle, y siempre lo he dicho, Hermosillo, mira hacia Detroit, sin albur. ¿Por qué? Detroit le apostó a la industria manufacturera automotriz y hoy es una shrinking city. No ha logrado superar, le han puesto casinos, le han puesto monorrieles, le han puesto todo lo que se pueda imaginar para impulsar la economía en la ciudad, y no ha sobrepasado ese escollo en el que se encontró al salir la industria automotriz. Si seguimos dependiendo de una sola industria, que es un gran componente del Producto Interno Bruto de la ciudad, hay que tener cuidado. Y por último, los esquemas de cortan desarrollo. un turno y se prenden los focos, Sí. ¿no? Económicos. Los esquemas de desarrollo, La los Ford, esquemas de Ford. movilidad, e inclusive los esquemas de producción, en el futuro van a cambiar radicalmente. Va a haber empleos que van a desaparecer, empleos nuevos que no conocemos, que vamos a desarrollar. El tener una oferta educativa fuerte nos puede ayudar a hacer frente a ese cambio en los esquemas laborales futuros y los esquemas de producción. O sea, viene muy fuerte el 3D printing, esquemas colaborativos como Uber, Airbnb, y que todas esas cosas están revolucionando cómo se desarrolla una ciudad. Bien. Si no nos adaptamos a eso, nos vamos a quedar atrás. Vamos a dejar para la segunda parte la modernidad, ¿no? Hay que hacerlo porque casi no hablamos del futuro. Salvador. Los retos son la utilización de nuevos materiales, por supuesto, hacerle y escuchar a la naturaleza, los vientos, el sol, la búsqueda y la cosecha que ya se está haciendo de energía limpia, por supuesto la cosecha de agua, la limpieza de la misma, el buen manejo de los residuos sólidos, también atender el fenómeno de los flujos migratorios, por supuesto, necesariamente buscar un modelo alternativo de transporte, nuevos diseños de las vialidades. Y a mí me gusta, lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir, que los poderes del Ayuntamiento de Hermosillo se mudaran al poblado Miguel Alemán.
el poblado Miguel Alemán necesita, considero, acciones radicales, y esa sería, me parece que una acción audaz para mejorar las condiciones de vida en el poblado Miguel Alemán. Te agradezco, Aarón, la invitación. Germán, muchísimas gracias. José, muchísimas gracias. Y yo estoy convencido de que Hermosillo no solamente ha tenido un pasado que ha sido generoso como un servidor, un presente también que lo es. Yo vivo la ciudad intensamente en muchos de sus factores, y seguramente el futuro también será, con la participación ciudadana y con la vigilancia de todos, será un futuro bastante positivo y muy prometedor. Muy bien. Hermano. Pues mira, yo veo que hay que dibujar con claridad el futuro posible. O sea, empezar a pensar, digamos, en volverlo un lugar común, algo práctico, algo alcanzable. Empezar a sopesar y decir, a ver, tenemos muchos grandes retos. Ahorita acaba de tocar algo muy importante. Te dice, oye, enviar al Miguel Alemán al gobierno. En los próximos 10 años, quizá de los 73 municipios que tengamos, por la misma forma como va evolucionando todo esto, quizá nos quedemos con 10, así como va el asunto. Es un despoblamiento enorme el que tenemos. Tenemos un grado de dispersión muy grande en Sonora. Tenemos 10 potenciales municipios importantes que tienen que pensarse en ellos, no solo pensar en Hermosillo. Yo no veo un Hermosillo que si nos costó a nosotros 50 o 60 años llegar al 1.000.000 de habitantes, en los próximos 20 tengamos que duplicar esa población. Y esa población, si la duplicamos sin un orden, sin una racionalidad, sin una buena planeación, llámese urbana o regional, pues va a ser más caótico de lo que es. Porque tenemos el gran problema, pues, de lo energético, por un lado, y el problema del agua, que es muy importante. Entonces, no se trata de un Hermosillo industrial, porque eso sí yo recuerdo muy bien, nosotros brincamos de un sector primario a un sector terciario. Teníamos muy poca actividad industrial. Las pocas empresas que llegó a haber aquí en su momento fueron desplazadas, en el caso del centro del país, y se fueron muchas de ellas. Por mencionarte, Bachoco no se quedó en Sonora, se tuvo que ir al centro del país. Mezquital del Oro, que eran las empresas icónicas de aquellos tiempos, tronaron porque ya no podían ellos competir con Jalisco. Jalisco estaba más cerca del mercado que era el Distrito Federal. Es decir, nos pasaron una serie de cosas. Y lo que tenemos que pensar es orden y racionalidad para el futuro. Muy bien. Bueno, yo creo que hay un concepto muy interesante que nace por ahí de los 90, que es la seguridad humana. Cuando emite el resultado de un programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de las Naciones, este concepto lo maneja mucho también Edgardo Buscaglia, ¿no? Y que lo aplicaron, se han aplicado, por ejemplo, 19 países que estaban en la misma situación que hoy está México y que ya han salido de esa situación, esa crisis política y socioeconómica en la que estaban inmersos, y de violencia también, ¿no? Cuando llegue un gobierno así en el Estado, tiene que ser en el Estado, que aplique este concepto de seguridad humana, que este concepto de seguridad humana replantea, revalora lo importante que es 7 derechos humanos para el desarrollo del mismo ser humano, ¿no? Y este es seguridad alimentaria, económica, salud, política, ambiental, individual y sobre todo la de comunidad. Cuando garanticen estos 7 derechos básicos del ser humano, yo creo que vamos a empezar a ver resultados muy diferentes, ¿no? Se tiene que trabajar sobre esto y hasta ahorita yo no he visto a nadie. Yo creo que por ahí va a ser el futuro para empezar a cambiar muchísimas de las condiciones que hoy tenemos adversas. Espero que no sean las 7 plagas nomás. Bien. Bueno, pues muchas gracias. Está como para una segunda parte, ¿no? Hablar ahora sí, centrarnos en el futuro. La planeamos, se dan cuenta, y invitamos aquí al ídolo del joven arquitecto Juan Pablo Camus. Bueno, pues muchas gracias por asistir. Esto fue Sala de Tópicos. Somos opción original y diferente, sin tapujos ni mordazas. Les recuerdo que enrollen sus problemas, prendan sus ideas y fúmense la vida. Gracias. Le gusta mucho a Germán.